volviendo a casa, algo cansado, pero con la satisfacción de haber cumplido con quienes trabajamos, los jóvenes. Mensualmente, por lo menos una vez a 2 veces visitamos los municipios, en los cuales desarrollamos actividades de formación y apoyo a la consolidación de la organización juvenil. Las distancias son bastante largas, carreteras más o menos estables, distancias que mínimo de 200 kilómetros, 300 kilómetros. Una de las alternativas más importantes para nosotros para comunicarse entre grupos es el uso del Internet. El proyecto les va a facilitar para que puedan comunicarse entre grupos y puedan compartir sus experiencias, sus propuestas y también para poder intercambiar información, especialmente que pueda servirles a ellos de conocer lo que pasa en cada uno de sus pueblos. Mi nombre es Rudy Andrés Cabello Iraipi, soy de Ascensión de Guarayo. Digamos, me he involucrado en este tema, lo que son las políticas, aunque no me gusta mucho usar ese término, ya que mayormente se usa la política para cosas malas. Y yo digo, no siempre uno le da el interés a lo que uno puede. Y desde muy chico, desde los 12 años, he estado participando en estos talleres. Ya van 2 años que voy trabajando con procesos de servicio educativo y fue en Valencia. Y me ha ido estupendo, ¿no? Ya que en los 6 primeros meses hemos elaborado lo que son los diagnósticos de la problemática que tenemos aquí en Guarayo. Y no solamente en Guarayo, sino en la Chiquitanía, en San Ignacio, San Miguel, San José, Urubichay y mi pueblo Ascensión. El reto más grande que yo he tenido en los 2 años que llevo del proyecto ha sido no llamar la atención de las autoridades como joven, ya que ellos tienen un pensamiento de que los jóvenes solo necesitamos canchas, coliseos, infraestructura. Eso sí es esencial, no es progreso, pero en lo material, pero de manera colectiva, de manera la forma de pensar de los jóvenes no solo se logra, digamos, haciendo canchas. Quizá un joven necesita apoyo en lo moral. La revolución de un joven no es la misma revolución de una persona adulta. Una persona adulta busca revolucionar la industria o el comercio. Nosotros como jóvenes buscamos revolucionar la forma de pensar que ellos tienen hacia nosotros y hacia las demás personas. Hay que preparar nuevos líderes, nuevos actores para que sean los que guíen, los que propongan. Pero a partir de los propios jóvenes. Los jóvenes tienen la palabra, pero hay que saberla decir y hay que acercarse a sus autoridades, a cualquier instancia con propuestas. Tienen que tomar ustedes la posta también y manejar este municipio, manejar este departamento, este país. Los líderes de alguna parte tienen que salir y son de los propios pueblos, pero hay que prepararse para eso. Oportunidad para que los jóvenes puedan hablar entre jóvenes. Muchas veces no hay ese espacio de decir, de compartir experiencias o de escucharse entre ellos. Antes no tanto,
pero hoy ya se ve el apoyo de que ya en verdad sentimos ese apoyo de las autoridades, principalmente del alcalde, del director. El apoyo que tenemos de nuestras autoridades es un apoyo muy grande que a nosotros nos ayuda mucho. Más que todo nos escuchen a nosotros y que tomen en cuenta nuestra opinión, porque nosotros como jóvenes vemos cosas que ellos no ven. Hemos percibido la problemática que nosotros tenemos aquí en nuestro municipio de Ascensión. Uno de ellos fue el embarazo a temprana edad, el consumo de alcohol y drogas, el mal uso del tiempo libre y la poca participación en espacios de decisión política. El trabajo que hacemos en Proceso esencialmente es la formación de liderazgo. ¿Por qué trabajamos con jóvenes? Porque pensamos que existe el adultocentrismo en estos lugares, cosa que eso no les está permitiendo avanzar. El proyecto le ayuda con herramientas técnicas que les permita el análisis, la discusión y luego la propuesta. Una propuesta que sea asumida por los adultos a través de los espacios públicos de participación. Se le está dando esa facilidad y esas herramientas mismos para que ellos en un futuro próximo sean los nuevos líderes quienes van a llevar adelante el futuro de su municipio, de su región, de su comunidad. Bueno, llegar a ser joven es una etapa muy difícil, ¿no? Lleno de conflictos, ya en la familia, la sociedad. Sin embargo, un joven rebelde es aquel que ve el punto quiebre de su municipio, de su sociedad. Es decir, un joven que está disconforme con la sociedad en la que vive, que vea la realidad que tiene y no solamente acepte, digamos, estamos bien, sino que vea la dura realidad que vivimos aquí en este pueblo, para así hacer mejores cosas de las que hoy día tenemos.